Bienvenidos sean todos y todas. Hoy tenemos un vídeo que, créanme, les va a volar la cabeza. Prepárense un cafecito turco bien cargado, porque vamos a sumergirnos en un drama de aquellos. ¿De qué se trata? Pues nada más y nada menos que Kerem Bürsin. Sí, nuestro galán turco por excelencia y su relación, o mejor dicho, lo que nunca supimos de su relación con la bellísima Hande Erçel. Agárrense fuerte porque esto está que arde. Antes de que nos metamos de lleno en el chisme jugoso, quiero pedirles un favor rapidito. Si eres nuevo por aquí, o si has estado viendo nuestros vídeos sin suscribirte, te invito a que le des al botón rojo de suscribirse y actives la campanita. Así no te perderás ni una sola bomba turca. Prometo que no te arrepentirás, porque aquí siempre tenemos lo mejor de lo mejor. Y si ya eres parte de esta gran familia, mil gracias por su apoyo. Son los mejores. Bien, ahora sí, manos a la obra. Todos recordamos con cariño la relación de Kerem y Hande. Fue una historia de amor de telenovela, literalmente nacida en el set de Senkalkapm. La química entre ellos era innegable, traspasaba la pantalla y nos tenía a todos suspirando. Desde el primer momento los fans shippeamos a Eda y Serkan, y cuando confirmaron su relación en la vida real, fue la locura total. Revistas, portales de noticias, redes sociales, todo el mundo hablaba de Kerem y Hande. Eran la pareja del momento, la pareja perfecta, la pareja que nos hacía creer en el amor verdadero. Pero como en toda buena telenovela, la felicidad no dura para siempre. De repente, sin previo aviso, la noticia bomba: Kerem y Hande habían terminado. El mundo se detuvo. ¿Qué había pasado? ¿Dónde se fue todo ese amor? Las especulaciones no tardaron en surgir: celos, agendas apretadas, presiones mediáticas. Se decía de todo. Pero la verdad verdadera, permaneció oculta, guardada bajo llave. Hasta ahora. Según mis fuentes, y créanme, tengo contactos muy bien informados en Estambul, la ruptura entre Kerem y Hande fue mucho más compleja de lo que se pensaba. No se trató simplemente de una pelea o un distanciamiento gradual. Hubo un factor determinante que hasta el día de hoy se había mantenido en secreto. Un factor que involucra a la familia. Sí, como lo oyen. Al parecer, la familia de Hande, especialmente su abuelo, no estaba del todo convencida con la relación. Aunque Kerem es un hombre encantador, talentoso y exitoso, no cumplía con ciertas expectativas tradicionales de la familia Erçel. Su estilo de vida más bohemio y su enfoque en proyectos internacionales no encajaban del todo con la visión que el abuelo de Hande tenía para su nieta. La familia Erçel, de profundas raíces en una región conservadora de Turquía, valoraba la estabilidad, la tradición y un cierto perfil discreto. Kerem, con su espíritu aventurero, su exposición mediática constante y sus amistades en el jet set internacional, representaba un mundo muy diferente. El abuelo de Hande, un hombre de negocios respetado en su comunidad y figura patriarcal central en la familia, nunca ocultó su preocupación por la relación. Aunque siempre mostró cortesía y respeto hacia Kerem en sus encuentros, sus palabras y gestos revelaban una cierta reserva. Le preocupaba la rapidez con la que la relación se había desarrollado y la intensidad del escrutinio público al que Hande estaba expuesta. Él deseaba para ella una vida tranquila, rodeada de sus seres queridos y alejada de los reflectores implacables del mundo del espectáculo. Ahora, no me malinterpreten, no estoy diciendo que la familia de Hande obligó a la ruptura. Pero su desaprobación sí generó una tensión constante en la relación. Hande, como es natural, se sentía dividida entre su amor por Kerem y su lealtad a su familia. Esta presión, sumada a las exigencias de sus carreras y a la constante atención mediática, terminó por pasarle factura a la relación. Hande siempre ha sido muy unida a su familia, especialmente después de la pérdida de su madre, una tragedia que la unió aún más a su abuelo y a su hermana. Para ella, la opinión de su familia era fundamental, y lidiar con su desaprobación fue un peso constante en su corazón. Pero eso no es todo. Hay otra pieza clave en este rompecabezas. Y esta pieza se llama trabajo. Sí, el trabajo y las agendas imposibles fueron un factor determinante. Ambos estaban en la cima de sus carreras, con proyectos que los llevaban de un lado a otro del mundo.
Hande, con sus campañas publicitarias con marcas de renombre como Atasay Jewelry y sus nuevos proyectos televisivos que la catapultaban como una de las actrices más solicitadas de Turquía, y Kerem, con su creciente proyección internacional, participando en castings en Hollywood y buscando oportunidades en el mercado americano, y sus compromisos en Estados Unidos. La distancia física inevitablemente afectó la relación. Las llamadas telefónicas y los mensajes de texto no eran suficientes para mantener viva la llama del amor. Se necesitaban momentos compartidos, miradas cómplices, abrazos cálidos. Y eso, lamentablemente, escaseaba. Intentaban coordinar sus agendas para pasar tiempo juntos, pero los viajes, los rodajes y los compromisos promocionales lo hacían cada vez más difícil. Las pocas veces que lograban reunirse, la presión de los paparazzi y la falta de privacidad les impedían disfrutar plenamente de su tiempo juntos. La relación, que había nacido bajo el sol de los sets de grabación y los flashes de las cámaras, se estaba consumiendo lentamente bajo el peso de la fama y la distancia. Pero aquí viene lo más jugoso, lo que nadie, absolutamente nadie, sabía. Resulta que durante este periodo de distanciamiento y tensiones familiares, Kerem, en un intento desesperado por salvar la relación, le propuso matrimonio a Hande. Sí, como lo oyen. Kerem se arrodilló y le pidió a Hande que fuera su esposa. Fue durante un breve viaje que lograron hacer a las Islas Maldivas, un intento desesperado por reconectar y reavivar la chispa que parecía estar apagándose. En una cena romántica a la luz de las velas, con el sonido de las olas de fondo, Kerem sacó un anillo de diamantes y le hizo la gran pregunta. Había planeado todo a la perfección, con la esperanza de que este gesto de amor sellara su compromiso y les permitiera superar los obstáculos que se interponían en su camino. ¿Y cuál fue la respuesta de Hande? Aquí viene lo fuerte. Hande le dijo que no. No porque no lo amara, sino porque sentía que no era el momento adecuado. La presión familiar, las agendas apretadas y la incertidumbre sobre el futuro de la relación la habían abrumado. Sentía que necesitaba tiempo para pensar, para tomar una decisión con la cabeza fría y no dejarse llevar por la emoción del momento. Le explicó a Kerem que lo amaba profundamente, pero que no se sentía preparada para dar un paso tan importante en ese momento. Necesitaba resolver sus conflictos internos y encontrar un equilibrio entre su vida personal y profesional antes de comprometerse a un matrimonio. Esta respuesta, obviamente, destrozó a Kerem. Él había apostado todo a esta relación, había creído en el amor verdadero y había estado dispuesto a luchar por él. Había imaginado un futuro junto a Hande, un hogar lleno de amor y felicidad. La negativa de Hande fue la gota que derramó el vaso. Fue la confirmación de que a pesar de todo el amor que sentían el uno por el otro, sus caminos estaban destinados a separarse. Sintió que su intento por salvar la relación había fracasado y que la esperanza de un futuro juntos se había desvanecido. Después de la propuesta fallida, la ruptura fue inevitable. Fue una decisión dolorosa, pero necesaria. Ambos sabían que no podían seguir viviendo en una constante tensión, luchando contra fuerzas que parecían imposibles de vencer. Se sentaron a conversar y, entre lágrimas, llegaron a la conclusión de que lo mejor era tomar caminos separados. Reconocieron que se amaban, pero que el amor no era suficiente para superar los obstáculos que se interponían en su camino. Decidieron terminar la relación en buenos términos, guardando un recuerdo especial de los momentos felices que habían compartido y prometiendo apoyarse mutuamente en el futuro. Ahora bien, ¿qué ha sido de ellos desde entonces? Pues ambos han seguido adelante con sus vidas y sus carreras. Hande ha protagonizado nuevas telenovelas, como Bambas Kabiri, donde mostró una faceta diferente como actriz, y ha seguido cosechando éxitos en el mundo de la moda, convirtiéndose en una embajadora de marcas internacionales. Kerem, por su parte, ha consolidado su carrera internacional, participando en proyectos en España y Estados Unidos, demostrando su versatilidad como actor y su ambición por conquistar nuevos mercados. Se les ha relacionado con otras personas, han surgido rumores de nuevos romances, pero ninguno de los dos ha confirmado nada. Hande ha sido vinculada con el actor Burak Deniz, con quien compartió protagonismo en la serie Ask Laftan and Lamaz, y Kerem ha sido visto en compañía de varias actrices y modelos, pero ninguno de los dos ha formalizado una relación. Quizás en el fondo ambos guardan un recuerdo especial de ese amor que vivieron juntos, un amor que, aunque no pudo ser, dejó una huella imborrable en sus vidas. Un amor que los marcó profundamente y que, quizás, aún sigue presente en sus corazones. Y aquí termina nuestra bomba turca del día. ¡Uf! ¡Qué historia, eh!
¿Quién se imaginaba que detrás de esa relación aparentemente perfecta se escondían tantos secretos y complejidades? Una historia de amor llena de pasión, pero también de obstáculos, presiones y decisiones difíciles. Una historia que nos demuestra que el amor, por muy fuerte que sea, no siempre es suficiente para superar todas las adversidades. Espero que hayan disfrutado de este vídeo tanto como yo disfruté investigando y contándoles todos los detalles. No se olviden de dejar sus comentarios abajo, quiero saber qué opinan de todo esto. ¿Creen que Ande tomó la decisión correcta al rechazar la propuesta de Kerem? ¿Creen que algún día volverán a estar juntos? ¿Creen que la presión familiar fue un factor determinante en la ruptura? ¿O que las agendas apretadas fueron el principal obstáculo? Cuéntenme todo. Quiero saber sus opiniones y sus teorías sobre esta historia de amor que ha cautivado a miles de personas en todo el mundo. Antes de despedirme, quiero recordarles que le den like a este vídeo si les gustó, que lo compartan con sus amigos y familiares para que también se enteren de esta bomba turca, y que se suscriban al canal si aún no lo han hecho. Así no se perderán ni una sola de nuestras exclusivas. Prometo seguir investigando y trayéndoles las últimas noticias y los secretos mejor guardados de sus estrellas turcas favoritas. Muchísimas gracias por su apoyo. Los quiero un montón. Nos vemos en el próximo vídeo con más chismes jugosos y secretos revelados. Adiós.